Vamos a hablar hoy día acerca del número 1 en numerología psicoespiritual. Este es un número muy importante en el desarrollo y conocimiento de lo que representan nuestros números del alma, el día de nacimiento. Es decir, que el 1 contiene y está contenido en todos los números que vienen después que él, del 2 hacia adelante. Por lo tanto, todo en nosotros contiene al 1, el cual representa el instinto primordial y básico de sobrevivencia en la vida. Eso es una de las cualidades más claves acerca de este número. Entonces, cuando nosotros hablamos del 1 y entendemos que estamos en sobrevivencia, quiere decir que estamos en rabia, en la defensa, estamos en el miedo, estamos en ocupar nuestros instintos básicos sin medir las consecuencias de nuestros actos, sin entender desde dónde estamos pulsando nuestras acciones. Cuando estamos en el 1 en sombra, quiere decir que de alguna manera u otra nuestros instintos nos dominan, que nuestros impulsos nos dominan y no hay una conexión directa y real con nuestra intuición más potente. En cambio, cuando hay una intuición profunda, hay una conexión con nuestro cuerpo, con lo básico de nuestro cuerpo, que es el puente para poder llevarnos hacia la dirección de la intuición, el 1 se transforma en una bendición, en una guía, en una ayuda y por supuesto que pasa a ser el número evolutivo. Por lo tanto, todos nosotros, independientes si nacimos un día 1, hemos venido a trabajar y desarrollar este número. Porque de alguna manera cuando vemos el número 2, que es la suma de 1 más 1, estamos entendiendo que contenemos también el instinto. Y así, el 3, que es 1 más 2, por ejemplo. Entonces vamos a ir como comprendiendo que el 1 contenido de alguna manera u otra y trabajado puede ayudarnos a desarrollar con mayor fuerza las cualidades de los números sucesivos. Por eso es que es tan importante entender lo que es la conciencia de lo que somos, de este yo, de este cuerpo, de este instinto, de lo que nos mueve en la vida, de lo que nos apasiona en la vida. Entonces, el 1 representa todo eso. Son los movimientos, es el nacimiento, es el primer suspiro en la vida. Es un número de fuego, por lo tanto, es un número que se basa más en lo que sientes que en aquellas cosas que van en relación a la parte como tan racional de nosotros. Eso vale decir que todos tenemos ese lado, por así decirlo, que a veces se sabotea porque se desconecta de la intuición, de ese fuego, de ese espíritu, y nos vamos mucho a la cabeza, a lo racional, que también es la sombra del 1, que es mucha mente, mucho darle vuelta a las cosas, mucho razonar y poca conexión con lo corporal. Lo corporal hoy en día toma protagonismo muy importante en nuestra realidad, porque es el puente de conexión con el espíritu, entendiendo que el cuerpo es el que habla aquellas cosas que la mente no entiende y que obviamente viene condicionada por programaciones que están en lo colectivo, en lo ancestral y también en nuestras vidas anteriores. Desde este punto de vista psicoespiritual, el 1 es un gran motor. Es el gran motor de todos los números en una fecha de nacimiento. Si tú naciste un día 1, con mayor razón tú vienes a incorporar, a guiar a otros, a ser un líder en este ámbito, a ser el iniciador por naturaleza. Pero este iniciador tiene que tener en consideración que su cuerpo esté dirigiendo el proceso. Y cuando hablo del cuerpo no hablo de las pasiones bajas, no hablo desde ese punto de vista, porque las pasiones bajas se generan en el cuerpo pero provienen de la mente. Por lo tanto, un cuerpo en que está en conexión y que está en armonía, no hay una mente influenciando todas las decisiones, porque el cuerpo también nos informa por otro lado de nuestros miedos, angustias, pero cuando uno entiende que el cuerpo también nos informa de lo subconsciente, de aquello que no está sanado, también es una grandiosa oportunidad poder observarlo. El 1 es de alguna manera es la conciencia del yo, de que existe un cuerpo, que existe un individuo, y este individuo cuando naces un 1 es un desafío muy grande. Generalmente las personas que nacen un día 1 tienen en sombra la desconexión y están más en el otro. Tienen mayor propensión a fijarse en el resto. Inicialmente, en el estadio inicial, es como que no tuvieran la claridad estas personas que existen ellos. Y en la medida que van avanzando en su vida se van dando cuenta de la importancia de priorizarse,
de primero enfocarse en lo que llevan dentro. Por eso, esta tarea no es una tarea solamente de aquellos que nacen un 1, es una tarea que contiene todos los números sucesivos. La conciencia de lo que hago, lo que pienso, lo que siento, lo que mi cuerpo me está informando. Entonces, una persona que está desconectada de su 1 de alma es una persona que no se ve, que está viendo siempre a los demás, que los demás son importantes, que el poder está en el resto y en el fondo no entienden y se desconectan de ese poder personal que siempre ha estado con ustedes. Por eso es que en este tipo de numerología psicoespiritual no hablamos de identidad, hablamos de desarrollo y crecimiento a través de todos los números anteriores. Es decir, es un efecto acumulado de información que tienes que sí o sí aprender para poder entender cómo leer una fecha de nacimiento. Entonces, el 1 representa el movimiento. Esto yo siempre lo recuerdo y lo asocio con un profesor de matemáticas que conocí en un preuniversitario. Mi profesor, querido profesor, que no sé si está en este mundo, decía, el 1 es el movimiento. El 1 es lo que mueve la recta numérica. Y desde luego que es un motor maravilloso. Las personas que tienen 1 o tienen mucho 1, por ejemplo, en su fecha de nacimiento, también tienen el riesgo de desconectarse y de estar siempre mirando hacia el exterior. ¿Ya? Es como que hubiera una dificultad. ¿Por qué se produce esta desconexión tan grande? Porque de alguna manera u otra hay ciertas influencias, tanto colectivas como ancestrales, donde se ha como que hay un prejuicio, hay mucho crítica y juicio sobre lo que es darle importancia a lo que somos, a lo que queremos, a lo que nos gusta, a lo que deseamos realmente. Es como que está el juicio de que hay un egoísmo de por medio. Y por eso es que se asocia muchas veces al 1 con un número egoísta. Se asocia al 1 con un número que está muy fuera de lo que el resto necesita. Entonces acá hay que entender que no es ese el punto. Hay que entender que cuando hablamos de egoísmo no es lo mismo que hablar de amor propio, confianza. Y el 1 habla de la autoafirmación, de aprender a poder validarnos a nosotros mismos sin la necesidad de buscar en el exterior esa validación. Es como que yo tengo claro lo que quiero o confío en mí y puedo decírmelo. El 1 viene a tener esa autonomía, esa decisión, esa claridad sobre estos asuntos. Cuando no tenemos esa claridad, estamos desconectados del 1. En cambio, el egoísmo de este número, cuando hay una desconexión con el otro, no habla de amor ni de conexión con uno mismo, sino que este exceso de yo primero y yo segundo y donde no me importan los demás, habla mucho también de una máscara que la persona trae, donde de alguna manera u otra da como que proyectara una sensación de a mí no me afectan las cosas, yo soy especial, soy importante, pero es como una marioneta, una máscara, y no es algo genuino, orgánico. No es algo que viene de lo más real de la persona, sino que está basado en una carencia. Y esta distorsión, por supuesto que ha generado mucha repulsión con los años sobre lo que es la priorización, que es primero me pongo en primer lugar y después pienso en el resto. Primero velo por mis necesidades, por mis sueños y después pienso en los demás. Entonces, de alguna manera u otra, no podemos conectar con el otro genuinamente, en libertad, en amor y en compromiso si tenemos un 1 muy débil. Vamos a entender el 1 como esta autonomía, este confiar en nosotros, el sentir que realmente somos valiosos e importantes, pero no porque nos comparamos con alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas en su proceso de desarrollo y crecimiento, vale decir, en su proceso donde están aprendiendo a conectarse consigo mismas, tienen dificultades para esto. Y obviamente que el 1 pasa a ser un tema clave en todo esto. Entonces después vamos a entender que, por ejemplo, una persona que nace un día 14 no puede llegar a ser un 5, que es la suma del 1 más el 4, si no tiene un yo muy desarrollado. Entonces tiende a la persona a quedarse en el polo del otro número. Vamos a dar un ejemplo, pero aquí no vamos a extendernos en el 14, pero es como para que se entienda cómo funciona la parte inmadura de este 14. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se puede ir a otro polo. Y en el caso del 14, una persona que tiene un yo muy débil, que no se afirma a sí misma, tiende a ser muy dependiente emocionalmente. Se queda en el 4. Y en la parte obviamente sombra del 4, que es
heridas, malestar, recuerdos, dolores ancestrales donde estamos en vínculos de codependencia, de alguna manera actuamos desde el vacío, desde lo que nos hace falta, y el uno como está débil, no existe, no tiene fuerza para poder darle a este 4 una estabilidad. Por lo tanto, el 4 pasa a ser siempre el número protagonista en este 14. Y obviamente que uno ve a una persona 14 y uno puede observar que esta persona tiene tremendos temas con la independencia, teniendo un 1. Obviamente en el día del alma de nacimiento, pero ese 1 no figura porque justamente es una de las tareas que viene a potenciar la persona. Entonces cuando hay un 1 que está débil, o si es un 14, la persona podría ser tremendamente egoísta, tremendamente individualista, pero desde una desconexión, desde una máscara de yo me la puedo, a mí nada me afecta, pero es como una forma un poco superficial de mirar lo que es la confianza en uno. Entonces, volviendo a este 1 potencia todos los números que hay hacia adelante para darnos la capacidad de reflexionar sobre este tema que es súper importante. Seas o no seas uno de alma, y si eres uno de alma con mayor razón, tienes que preguntarte realmente si haces las cosas para los demás o realmente las haces porque tú quieres hacerlas, sin importar lo que diga el resto. Pero ojo, esto no se confunda con una máscara de rebeldía donde tú lastimas a los demás, sabes lo que le duele al otro y actúas en contrario para llevar la contra, como para rebelarte. Y de alguna manera haces cosas que lastiman a los demás, pero tú lo sabes. Hay una conciencia. Entonces, es súper importante la reflexión que podemos hacer sobre este primer número, o sea, sobre este 1, y que nos preguntemos cómo funcionamos desde los instintos, desde lo básico, si estamos sobreviviendo o estamos confiando en este poder personal, estamos dando validez a esa intuición que llevamos y hacemos cosas de forma autónoma, no por una fachada de que a mí nadie me afecta, yo puedo estar solo, sino que cuando uno está en armonía con uno mismo, no necesitamos demostrarle no necesitamos demostrarle nada a nadie. No hay un ruido gigantesco. Es algo mucho más simple, mucho más orgánico, mucho más silencioso. No hay una búsqueda de demostrar. Pero cuando no estamos en armonía con este 1, podemos ser impulsivos, podemos ser violentos, podemos actuar desde el impulso de muchos sentidos, con el alcohol, con las drogas, haciendo cosas arriesgadas pero que atentan con nuestra vida, y también conductas sexualizadas de riesgo, que también en psicología se pueden entender como conductas límite o conductas borderline. Pero obviamente que en un 1 puede existir cierto desborde cuando no hay una conexión directa con el cuerpo, y este borde se puede entender como una represión muchas veces del enojo, la rabia y de esos instintos básicos que hemos venido a integrar, hemos venido a incorporar, hemos venido a reconocer para que este 1 pueda ser quien es y que no necesite ningún tipo de público o tribuna que le venga a dar esa validación, y que de alguna manera esto nos permita, independiente de los siguientes números del alma que podamos reflexionar, nos va a ayudar de todas maneras esta información a ponernos en prioridad, ser prioridad para nosotros. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder pasar al siguiente nivel, a nivel de numerología. Estoy hablando del número del alma 1 y de la importancia que este número tiene en el desarrollo de todos los números del alma de tu fecha de nacimiento, que es el día de tu nacimiento. Esto no está explicando lo que pasa en el karma, que es el mes, ni tampoco en el año, ni tampoco en la suma total, porque ese es otro asunto. Aquí estamos hablando de un proceso de conciencia y de crecimiento de un número del alma. Y una última acotación para terminar. El número del alma no es algo que ya está escrito en ti. Eso quiere decir que tú ya llegas y ya eres ese número. Eso también es una tergiversación desde mi punto de vista de cómo yo veo los números. Yo entiendo el número del alma como, de alguna manera u otra, como una energía que tú vienes a explorar en ti, que tú vienes a conocer, pero que no has incorporado al 100% y que te vienes a apropiar de ella con el transcurso de los años. Entonces, si una persona viene a una consulta de numerología conmigo y ya tiene más de 30 años, probablemente ya tiene mucha más internalizada, se ha apropiado más esta persona de esta energía. Tiene mayor facilidad, por ejemplo, para vivirla, con sus sombras y sus luces. Y desde luego que en esa sesión uno puede explorar cómo está el 1 de esa persona.
independiente que sea un 8, que sea un 7, un 6. Y en virtud de eso uno puede entender las deficiencias. Va dando un ejemplo final para terminar este video introductorio sobre el motor final inicial de cada número. Es como que naciste un 7. Entonces yo te digo, vamos a ver cómo está tu 1. Y tú me dices, pero ¿cómo? Vamos a desglosar el 7 en un 6 más 1. Por lo tanto, quiere decir que si tu yo está muy débil, puedes ser una persona con gran obsesión por el orden. Si eres un 7, como el perfeccionismo. Entonces, el perfeccionista, que es el 7, es una sombra donde el 1 no está integrado. Entonces, de alguna manera, el 7, la persona que es 7, utiliza la perfección para poder buscar reconocimiento, validación del exterior, pero no está entendiendo que realmente no es lo que necesita y quiere, sino que de alguna manera no fue reconocida esta persona en sus orígenes, no tiene la confianza suficiente en sí misma y por lo tanto expresa la sombra del 6. Y ese 7 de alguna manera tiene un 1 muy débil. Y ahí uno puede notar en consulta cuáles son las situaciones y conductas de cada paciente en relación a este número 1. ¿Sí? Bueno, deseo que se entienda este video inicial. Este es un video maravilloso donde vamos a ir entendiendo muchas cosas. Y me vuelvo a presentar. Mi nombre es Álvaro Palma, terapeuta en medicina cuántica y chamánica. Y bueno, mi propósito con todos los contenidos que subo, que son de diversos estilos, astrología, numerología, también hablo acerca de medicina cuántica, hablo acerca de rasgos de personalidad, psicología y todo lo que conlleva lo que hago yo en terapia con mis pacientes. Aquí estoy compartiendo todos los recursos que tengo, con los cuales trabajo y de alguna manera estas pequeñas pinceladas que te estoy entregando son para orientar tus procesos de sanación y crecimiento. Así que si te gustó este contenido, puedes compartirlo, suscribirte a mi canal para poder seguir experimentando y aprendiendo diversos tipos de contenido asociados a sanación y obviamente a cómo yo vivo la terapia con mis pacientes en el día a día, en consulta. Así que te doy las gracias, un beso y un abrazo y te agradezco nuevamente por la escucha atenta.